¿Listo? Genial. Entonces, empecemos. Perfecto. El día de hoy vamos a ver la anatomía tomográfica del sistema nervioso central y bueno, tenemos como siempre nuestros objetivos de clase o propósitos de clase, ¿no? Entonces, hoy día tenemos que conocer la anatomía tomográfica normal del cerebro, ¿no? Entonces, y también vamos a aprender la anatomía de resonancia. En esta primera parte, porque lo vamos a hacer en dos segmentos, ¿no? En dos tiempos, lo que nos interesa es saber o reconocer las estructuras del cerebro más importantes, ¿no? La clase está dirigida en también aprender las secciones anatómicas, que podría más adelante comprometerse en las patologías más frecuentes, como por ejemplo los ACVs isquémicos, los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Entonces, basado en eso. Y para esto, ¿no? Una vez que nosotros aprendamos a reconocer lo normal, pues tenemos que aprender a determinar o distinguir ciertos signos radiológicos para identificar patologías. Muy bien, todos ya hemos visto cómo se hace una tomografía, hemos leído tomografía de tórax, hemos leído tomografía abdominopélvica, ¿no? Y de la misma manera nosotros también hacemos una tomografía del cerebro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia o en qué nos ayuda una tomografía de cerebro? Y es que nos permite evaluar el parénquima cerebral, ¿ok? El parénquima cerebral y todos sus componentes, ¿no? Entonces, además que nos permite una mejor visualización de las estructuras óseas, sobre todo, disculpen, chicos, voy a poner, nos permite determinar las estructuras, mejor visualización de las estructuras óseas, sobre todo la base del cerebro, ¿no? Y a través del contraste que nosotros podamos inyectar, pues nos permite o nos va a servir para diferenciar, por ejemplo, algunas lesiones neoplásicas, tumoraciones, ¿ok? Entonces, nos da una información mucho más amplia, ya mucho más amplia. Normalmente, cuando se indica una tomografía de cerebro, pues se indica por diversas causas, cefalea crónica, para descartes de aneurismas o malformaciones, se indica para descarte de tumoraciones, ¿no? Pero en las áreas, por ejemplo, de emergencia, para traumatismos encefalocranianos, ACVs isquémicos y determinar si es isquémico hemorrágico, ¿no? Entonces, todas estas son las indicaciones que nosotros podemos tener. Igual que todo examen o estudio, tiene una sistemática, un algoritmo de evaluación. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a tener un sistema que nos permita, que no nos permita obviar alguna estructura más adelante y olvidarnos y tal vez pasar por alto alguna patología. Esta sistemática está encaminada en primero determinar los datos del paciente, el motivo del examen y el lugar. ¿Por qué es importante obtener esto, no? Los datos del paciente, sobre todo encaminado a identificar si es un paciente varón, mujer, adulto mayor, joven, si es un niño, porque las patologías más frecuentes también, o sea, las patologías se pueden diferenciar o se pueden englobar en grupos etarios, ¿ok? El motivo del examen también es importante. Recuerden que nosotros no hacemos estudios de screening, nosotros hacemos un estudio pensando en descartar una patología. Entonces, yo voy a abordar una evaluación de un paciente con traumatismo encefalocraniano de manera diferente a la que voy a abordar a un paciente con un ACV isquémico o con una tumoración. Es muy diferente, ¿ok? El lugar, ¿no? Vuelvo a repetir, si es que me pide un paciente o me pide un colega de las salas de emergencia, también los motivos son muy diferentes que lo que me pidiera, por ejemplo, un paciente de consulta externa, ¿no? Un paciente de consulta externa es para ver cosas que no son tan agudas, ¿no? Entonces, yo debo buscar algunos otros detalles más específicos. Entonces, siempre
recuerden, importante, datos del paciente, el examen, el motivo, el lugar. Es muy importante. Segundo, yo tengo que ver mis parámetros de estudio. Y cuando yo hablo mis parámetros de estudio, tengo que identificar si corresponde una tomografía con contraste o una tomografía sin contraste, si está adecuadamente tomada, contiene la totalidad de las estructuras, ¿no? Que voy a evaluar, es decir, el parénquima cerebral, el cerebelo, el tronco, ¿no? Las ventanas que he de usar, porque igual que en abdomen y en tórax, pues acá hay ventana parenquimal, ventana subaracnoidea, ventana ósea. Esos son los parámetros que yo tengo que tener en cuenta al momento de evaluar. Y por último, tengo que detectar o aprender a identificar los artefactos. ¿Qué son los artefactos? Son imágenes que aparentan algunas imágenes, algunos artefactos, es decir, lesiones que en realidad no existen. Ya, entonces tengo yo que aprender a identificarlos para evitar sobrediagnosticar. Entonces, en base a esto, siempre hay 5 preguntas, ¿no? 1, ¿quién es el paciente? Por lo que ya les he dicho. ¿Qué tipo de estudio es? ¿No? ¿Con contraste o sin contraste? ¿Ok? Donde, ya les dije, es diferente el abordaje en emergencia o en consulta externa. ¿Cuándo le piden? Si es el primer estudio o es un control, porque si es un control tengo que ver el anterior. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, una gran hemorragia subaracnoidea, y no es lo mismo leer en el primer día que leerlo en el 10º día. Entonces yo tengo que evaluar en base al primer estudio cómo está evolucionando el paciente, ¿no? Y el por qué es determinar la causa. Vuelvo a repetir siempre, ustedes tienen que pensar, le voy a mandar este estudio porque estoy pensando que probablemente por una cefalea crónica o una migraña puede haber un aneurisma. Porque el paciente ha empezado con vómitos explosivos, ¿no? Y estoy pensando que probablemente hay una tumoración ahí, ¿no? Porque el paciente vino con una hemiparesia derecha y estoy pensando que puede ser un accidente isquémico. Entonces, en base a eso. ¿Por qué? Porque también es importante las ventanas que ustedes van a usar. Los parámetros de estudio. Entonces, en los parámetros de estudio nosotros acá vamos a identificar las ventanas, ¿no? Entonces, en tomografía cerebral, nosotros tenemos 3 ventanas. La ventana parenquimal, que me permite evaluar el parénquima cerebral, ¿no? La ventana ósea, que solo me va a permitir ver el tejido óseo, ¿no? Y la ventana subdural, que es una combinación en realidad, es una combinación de las 2 anteriores y que me permite, por ejemplo, identificar áreas de sangrado. Entonces, ¿qué son los niveles de ventana? Es una escala, es un filtro, una escala de grises, ¿ok? Que nosotros lo podemos manipular, ¿no? Se han dado cuenta cuando nosotros hacemos el Radian y nosotros movemos ese botoncito blanco y negro y nuestra escala de grises aumentan o disminuyen. Pues eso significa ventanear, ¿ya? Sino que técnicamente estos tienen unos valores porque cuando tú mueves el mouse, ¿no? Mueves el mouse para ver la escala de grises hacia arriba y hacia abajo, tú vas a obtener diferentes niveles, ¿no? Y derecha, izquierda también, ¿ok? Y resulta que eso de ahí, ese ventaneo son filtros y existen filtros, por ejemplo, adecuados para ver el parénquima cerebral. ¿Y estos filtros en qué se basan? Pues se basan en la densidad del parénquima cerebral, ¿no? Se basan más o menos en la densidad del parénquima cerebral, ¿no? Así, por ejemplo, las ventanas que tienen es para ver estructuras óseas, miren, entre 600 a 2800 en el Hanfield. Entonces, todos sabemos que el hueso, las estructuras óseas, pues, tienen densidades muy altas. Miren acá, si es que yo quiero evaluar, por ejemplo, el parénquima cerebral, la sustancia blanca y la sustancia gris, miren, yo tengo niveles entre 32 a 40 porque el parénquima cerebral mide
esa cantidad de unidad Hanfin. La ventana sudural, por ejemplo, para ver sangrados, miren, sabemos que la sangre, ¿no? Sobre todo la sangre aguda, que es la que nos interesa en este caso, mide pues entre 45, 50, 60, ¿no? Entonces, miren, de 50 a 100 unidades Hanfin, ¿no? Entonces, eso es. Para nuestra buena suerte, nosotros ya no tenemos que estar ventaneando, sino que ustedes han visto que así como hay esos filtros donde nosotros ponemos ósea, parenquimal, abdominal, lo mismo nosotros podemos obtener, ¿no? Entonces tenemos una ventana del parénquima cerebral, la ósea ustedes ya la conocen y la subdural, si las vamos a buscar o si ustedes la buscan en su Radian, la pueden encontrar. Pero más o menos el objetivo es esto, ¿no? Trabajar, o sea, evaluar la estructura que nosotros deseamos en la ventana adecuada. Ok, y miren, estas son las tres ventanas. Existen muchas ventanas, pero estas son las tres que más utilizamos, ¿no? Entonces, miren, la ventana de cerebro, ¿cómo me permite ver, ¿no? El parénquima cerebral. Yo puedo identificar la sustancia blanca, la sustancia gris periférica, el líquido cefalorraquídeo, la cisura de Silvio. Miren, yo puedo ver las astas anteriores de los ventrículos cerebrales, los ganglios basales, ¿no? Entonces, miren, me permite evaluar adecuadamente el parénquima cerebral. Pero si ustedes quieren ver el hueso, la calota craneana, miren, solamente es una banda blanca, ¿no? Es una banda hiperdensa, yo no puedo identificarla, ¿no? Entonces, miren, me anula el hueso, pero me permite una adecuada visualización de las lesiones parenquimales, ¿no? Si yo me voy a este otro extremo, miren, ¿no? Yo prácticamente estoy en una ventana ósea, ¿ok? Pero me ha anulado completamente la visualización del parénquima cerebral. Acá mi interés es ver la tabla externa, esta imagen hiperdensa, la tabla interna, ¿ok? ¿No? Entonces, el objetivo acá es, por ejemplo, ver fracturas, ¿ok? Entonces, acá se me pasarían, no las podría evaluar. Acá sí las puedo determinar, ¿no? Y la ventana subdural, que es una combinación entre ambas, que en realidad está encaminada a identificar áreas hiperdensas como sangrado, ¿no? Como sangrado. Por eso es subdural, para ver hemorragias subdurales. ¿Ok? Entonces, esos son las tres ventanas que nosotros vamos a utilizar. Ok, entonces, y por último, tenemos que aprender a conocer cuáles son los artefactos. Recuerden que les dije que los artefactos son aquellas imágenes que simulan ciertas patologías o ciertos hallazgos que en realidad no existen. Y en cerebro nosotros tenemos tres tipos de artefactos. Tenemos el artefacto de endurecimiento y dispersión, tenemos un artefacto de movimiento y tenemos un artefacto médico o de estructuras metálicas, ¿no? Sobre todo clipaje, aneurismas, ¿no? Entonces, miren acá, si ustedes se dan cuenta, estas tres imágenes de acá, prácticamente el parénquima cerebral, que deberíamos verlo como endenantes en la ventana, porque esta es una ventana parenquimal, miren, comparen esta imagen con estas de acá, ¿no? Entonces, se dan cuenta, no son adecuadas para la evaluación, pues porque hay artefactos. Y si empezamos a hablar de artefactos, el artefacto de endurecimiento no es otra cosa más que cuando dos estructuras óseas se encuentran muy juntas, ¿no? Están continuas, se podría decir, continuas, ¿no? Cuando dos estructuras óseas se encuentran continuas, pues van a dar estos artefactos que son líneas hipodensas, miren acá, ¿no? Líneas hipodensas, ¿no? Que las van a atravesar, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Y que en este caso, miren, me interrumpe la evaluación del mesencéfalo, ¿no? Miren, yo no puedo ver, ¿no? Entonces, si hubiera una lesión a este nivel, pues yo no lo voy a poder identificar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá los dos huesos petrosos están juntos y me dan este artefacto, estas líneas hipodensas, que es un artefacto de endurecimiento, ¿ok?
Otro ejemplo es esto, en el hueso frontal. Miren, el hueso frontoparietal, esta convexidad, al estar juntos, a veces cuando pasa, miren, también dan estos artefactos de endurecimiento, ¿no? Líneas que ahorita están pintadas de amarillo, pero son líneas hipodensas, miren, de un lado a otro lado de las estructuras óseas que están continuas, ¿no? Y que si acá hubiera una lesión isquémica, una lesión hemorrágica, ¿no? Pequeña, yo no la podría visualizar, ¿ok? Podría estar pasando por alto, ¿no? Una lesión, ¿ok? Entonces, estos son los artefactos de endurecimiento, ¿no? Entonces, cuando la continuidad de dos estructuras óseas. Y esto es un poco difícil de poder evitarlas muchas veces. ¿Por qué? Porque pues la forma de la cabeza de la calota craneana nosotros no la podemos modificar. ¿Ok? Por eso, para ver el tallo encefálico, lo mejor en estos casos es manejarlo a través de una resonancia magnética. ¿Ok? Entonces, miren, ya desde antemano ustedes tienen que saber si en algún momento ustedes piensan que hay una lesión en tallo encefálico, pues una resonancia sería el estudio ideal. ¿Ok? El avance de la tecnología ha hecho que nosotros disminuyamos estos artefactos de endurecimiento, ¿no? Ya los hemos disminuido, pero vuelvo a repetir, muchas veces se van a seguir presentando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Otro artefacto más que vamos a ver es el artefacto de movimiento. Y resulta que cuando uno entra pues es lo mismo que cuando tú te vas a querer tomar una fotografía, ¿no? No sé si les ha pasado esas imágenes en movimiento todas feas, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos tomarnos una foto? ¿Acaso no está foto y todos nos ponemos ahí estáticos? ¿Cuál es la finalidad de ponernos estáticos? Obtener una mejor imagen. Pues lo mismo sucede en tomografía, ¿no? Entonces, en tomografía se sincroniza el movimiento de la mesa con el movimiento, ¿no? Del tubo, ¿no? Del tubo que tiene los rayos X, ¿no? Entonces, y también al paciente se le pide muchas veces que se mantenga, que no se mueva, ¿no? Que se mantenga quieto. A veces inclusive se le pide que tome aire como un intento de paralizar al paciente en realidad, ¿no? Y mientras que se hace el barrido tomográfico que dura pues segundos, ¿no? Es bastante rápido, ¿no? Pero eso se hace en pacientes pues muy colaboradores. Pero ¿qué pasa a un paciente que tiene trastorno de conciencia? Un paciente que no va a colaborar. Entonces, miren acá, ¿no? Miren, en ese paciente con el artefacto de movimiento, miren cómo, a diferencia del anterior, acá hay imágenes o líneas hiperdensas, que igual miren cómo las atraviesan de un lado a otro y de igual manera no nos permiten una adecuada visualización del parénquima cerebral, ¿no? Y esto nos puede suceder tanto en ventana parenquimal como en ventana ósea. Miren, en ventana ósea como hay dos bordes acá, ¿no? Miren, acá hay dos. Entonces, no nos va a permitir hacer una adecuada evaluación, ¿ok? ¿No? Entonces, eso, ¿no? Y por eso es que a los niñitos, no sé si habrán, inclusive hubo una noticia hace años donde falleció un niñito porque le hicieron una tomografía de cerebro y porque lo habían sedado. ¿Ok? Los pequeñitos, porque los pequeñitos no hacen caso, a los chiquititos entran con el anestesiólogo y el anestesiólogo los seda. ¿Para qué? Para que los mantenga quietitos y tranquilitos ahí para obtener adecuadas imágenes para evaluarlo. ¿Ok? Entonces, ese es el artefacto de movimiento. Y tenemos un artefacto más, que es el artefacto metálico y que es el artefacto que también nosotros no vamos a poder evitar porque esto corresponde a los clips metálicos, stems, que puedan ponerse a los pacientes, sobre todo por tratamientos, ¿no? Tratamientos, ¿no? Como por ejemplo los de los aneurismas, ¿ok? Entonces, estos artefactos, ¿no? Que son metálicos, a pesar de que con el tiempo ahora se han hecho con otras consistencias que evitan disminuir o que nos ayudan a disminuir este artefacto, ¿no? De todas maneras, nos interrumpe o no nos permite la visualización alrededor de la estructura donde se encuentra el metal.
¿no? El metal o el clip, ¿no? Y miren acá, y esto de acá tiene una distribución diferente porque es como un artefacto en sol, rayos de sol, ¿no? Miren, para todos los lados, como se proyectan para todos los lados, ¿no? Entonces es este artefacto de acá, ¿no? Entonces, y eso pues es bastante difícil, siempre tenemos que seguir, ¿no? Los avances, una vez más, la tecnología hace que los dispositivos, ¿no? Vasculares sean cada vez más compatibles con los tomógrafos, ¿no? Pero recuerden que manejamos pacientes que han tenido procedimientos 20, 30 años atrás, donde pues la tomografía pues todavía recién estaba en sus, ¿no? No estaba tanto en auge, entonces en ellos vamos a seguir teniendo este tipo de problemas porque no hay un cambio pues de dispositivo metálico, ¿no? No hay un cambio de dispositivo endovascular, ¿ok? Entonces este es un artefacto metálico. Ok, otro de los artefactos, o sea, otro de los artefactos que también ustedes se van a dar cuenta o van a escuchar cuando, probablemente han escuchado cuando están rotando, es el famoso volumen parcial. ¿Qué es el volumen parcial? El volumen parcial no es otra cosa que una imagen que simula una patología que no está. Miren acá, en esta región, uno, hay que saber, todo lo que es sangre o sangrado en el cerebro es hiperdenso. Entonces, todo lo que es blanco, 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 exceptuando, claro, las zonas de la escalota craneana, o sea, ósea, ¿no? Todo se va a considerar sangrado o calcificación, cualquiera de las dos. ¿Ok? Y si está en el parénquima cerebral, sobre todo, nosotros podemos pensar que es sangrado. Y miren lo que sucede, ¿no? Entonces, en la parte superior del hueso petroso derecho, yo veo esta imagen hiperdensa en forma de gota, ¿no? Que a simple vista yo puedo pensar que es un sangrado. Pero yo le doy 2 clics abajo, o sea, veo 2 imágenes abajo y miren, no era otra cosa más que parte, ¿no? La parte superior del hueso petroso. Debajo de esa está, miren, el hueso petroso, ¿no? Miren acá, es como si yo estaría viendo esto, ¿no? Entonces, miren, entonces, eso es un volumen parcial, ¿no? Entonces, una imagen que simula estar ahí. Para evitar estas imágenes de volumen parcial, porque son muy frecuentes, lo que nosotros tenemos como concepto es que una imagen, para que no sea un volumen parcial, una imagen debe estar presente en más de 3 cortes. Si está en más de 3 cortes consecutivos, pues es real. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ese es un volumen parcial. Ok, hasta acá todo lo que es la primera parte, ¿ya? Entonces, hasta acá el algoritmo que vamos a seguir, hemos aprendido a ver, a conocer las 3 ventanas que vamos a trabajar, ¿no? Y los artefactos que nosotros tenemos que, de alguna manera, identificar, ¿no? Identificar para evitar sobrediagnosticar o infradiagnosticar. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Todo claro, doctora. Ok, Anel, muchas gracias. Entonces, si no hay dudas y preguntas, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Ok, entonces una vez que hemos visto esta parte preliminar que es importante que nosotros la reconozcamos, pues ahora vamos a aprender a ver la anatomía radiológica del cerebro, del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, para evaluar la anatomía radiológica, igual como hemos aprendido, por ejemplo, a nivel de los 5 cortes, ¿no? Los 5 niveles en tórax, pues acá nosotros vamos a aprender un algoritmo en relación a 3 niveles anatómicos, ¿no? Entonces, 3 referencias anatómicas que nosotros tenemos que reconocer. La primera es a nivel del tronco cerebral, la primera. La segunda es a nivel de los ganglios basales y la tercera es a nivel de los ventrículos laterales, de abajo hacia arriba. Y ahí lo que vamos a reconocer son 2 cosas. Aquellas estructuras que contengan líquido cefalorraquídeo y aquellas estructuras que contengan parénquima cerebral. ¿Ok? Entonces vamos al primero, el nivel del tronco cerebral. A nivel del tronco cerebral va a estar la cisterna supracelular. La cisterna supracelular es esta imagen en estrella de 5 puntas, miren,
¿no? Donde van a estar los vasos supracelares, las estructuras nerviosas, los principales nervios, y es bastante importante porque a este nivel, por ejemplo, van a estar las arterias carótidas, ¿no? Entonces, ah, este sería el primer nivel de evaluación. Entonces, si nosotros evaluamos estructuras que contengan líquido cefalorraquídeo, entonces en primer lugar nosotros vamos a tener a la cisterna supracelular, porque si bien es cierto, tiene estructuras vasculares y nerviosas, también estas están rodeadas de líquido cefalorraquídeo y tienen la forma de una estrella de 5 puntas. La segunda estructura que vamos a reconocer a este nivel es el cuarto ventrículo y es este de acá, ¿no? Entonces, miren, acá está el tronco, la protuberancia, y miren acá hay un espacio, ¿no? Hay un espacio, ¿no? Entre la protuberancia y el cerebelo, y ese es el cuarto ventrículo. Y hacia los lados, como dos bracitos hacia el costado, sobre todo inserto dentro de los ventrículos, del parénquima cerebral, temporal, vamos a tener la prolongación de las astas inferiores de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces, estas son las estructuras que nosotros tenemos que ver. En realidad hay mucho más, porque acá está la cisterna supracelular, aparte de la cisterna supracelular, la cisterna prepontina, ¿no? Entonces, muchas más. Pero para empezar y para que ustedes puedan hacer una localización, discernir patologías más frecuentes, empecemos por esto. Y si nosotros evaluamos el parénquima cerebral, pues vamos a dividirlo en 3 fosas, ¿no? Entonces, las fosas anteriores, donde van a estar los lóbulos frontales, ¿no? Entonces, donde está la punta y los bracitos anteriores de la cisterna supracelular de la estrella, todos estos son los lóbulos frontales. Los brazos laterales van a corresponder a los lóbulos temporales, ¿ya? Lóbulos temporales, ¿no? Y las piernas posteriores, las patitas posteriores de la cisterna supracelular va a corresponder a la fosa posterior, y en la fosa posterior vamos a tener al cerebelo y al tronco encefálico, ¿ok? Entonces, miren lo que nosotros hemos evaluado, ¿ok? Si nosotros subimos un poquito, pues nos vamos a poner a nivel de los ganglios basales. Y esto los vamos a reconocer porque vamos a ver las astas anteriores de los ventrículos cerebrales, ¿no? Entonces, y otra forma de reconocerlas es porque hay una carita, ¿no? Miren acá como un ojo, una nariz y una boquita. ¿Ven? ¿No? Entonces, a este nivel tenemos que reconocer estructuras que tengan parénquima cerebral y estructuras que contengan líquido cefalorraquídeo. A nivel del parénquima cerebral, pues están los ganglios basales. ¿Por qué es importante reconocer los ganglios basales? Porque son los sitios en los cuales se van a presentar la mayoría de infartos isquémicos o hemorrágicos, los ACVs que son tan frecuentes y que ustedes van a tenerlos en sus guardias. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Resulta que los ganglios basales los vamos a, de los ganglios basales los vamos a aprender tres elementos importantes de ellos, ¿no? Entonces, uno es la cabeza del núcleo caudado, que no es otra cosa más que prolongaciones esféricas que están adyacentes de las o en los bordes laterales de las astas anteriores de los ventrículos cerebrales, ¿no? Entonces, estos de acá son los ventrículos cerebrales, los que contienen líquido cefalorraquídeo, y miren, acá tengo la cabeza del núcleo caudado derecha y la cabeza del núcleo caudado izquierdo a este nivel. Otro es el núcleo lenticular, que tiene esta forma triangular, ¿no? Tiene una forma triangular, está representado por el 2, y el núcleo lenticular a su vez se va a conformar del globus pálidos, que es la mitad interna, ¿ya? Globos pálidos, y el putamen, que es la mitad externa. Si ustedes se dan cuenta, esta forma triangular, pues acá es como un boomerang, ¿no? Está la cápsula interna. La cápsula interna, déjenme a ver. Pluma. Ok.
¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este espacio que está, que le estoy pintando acá, esta de acá es la cápsula interna, ¿ok? La cápsula interna tiene un brazo anterior, tiene un brazo posterior y tiene una rodilla. Y alrededor del núcleo lenticular que estoy pintando es la cápsula externa. La cápsula externa, ¿no? Entonces, más o menos es una representación. Miren, más o menos sería este el núcleo lenticular derecho, esta sería la cápsula interna y esta sería la cápsula externa. ¿Ok? Esta es la cabeza del núcleo caudado derecho. Acá voy a tener a la cabeza el núcleo caudado izquierdo. Este es el tálamo, que son dos estructuras esféricas, derecho e izquierdo, que van a estar, ¿no?, a cada lado del tercer ventrículo. Este espacio que tiene el líquido cefalorraquídeo es el tercer ventrículo, ¿no? Entonces, estos son los ganglios basales que nosotros primero tenemos que aprender a reconocer, ¿ya? Entonces, importante, ganglios basales, tálamos, ¿no? Y a este nivel también nosotros podemos identificar los parénquimas, el parénquima cerebral, ¿no? Entonces, de tal manera que de acá para acá, miren, esta de acá es la cisura de Silvio, ¿ya? La cisura de Silvio. Entonces, de la cisura de Silvio para adelante es lóbulo frontal. Tenemos dos, izquierdo y derecho, ¿ya? De la cisura de Silvio para atrás es lóbulo temporal, no parietal, temporal, ¿ok? ¿No? Y en las regiones posteriores vamos a tener todavía un poco de cerebelo, ¿no? El cerebelo a este nivel, ¿ok? Y si nosotros hablamos de líquidos estructuras que contengan líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tener las astas anteriores del ventrículo, ventrículos laterales, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Lo que les decía, este espacio que está entre tálamo y tálamo, que es el tercer ventrículo. Esta que parece una boquita es la cisterna cuadrigémina. Y esta de acá, lo que les mostré, ¿no? Este espacio de acá, que no es otra cosa más que la cisura de Silvio. ¿Ok? ¿Y por qué es importante conocer la cisura de Silvio? Porque adyacente a la cisura de Silvio, a este nivel que lo voy a pintar acá, está el lóbulo de la ínsula, que lo vamos a ver más adelante, y es un signo bastante precoz de ACV isquémico. Miren acá, acá se nota un poquito más. Miren cómo, voy a ponerle puntitos, se ve el núcleo lenticular, ¿no? Triangular. Y miren cómo se ve la cápsula interna y la cápsula externa, ¿no? Miren cómo se ve acá la cápsula interna, ¿ok? Que se ve más hipodenso, ¿no? ¿No? Que está llena de sustancia blanca, ¿no? Sustancia blanca, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros evaluamos. Y si nos vamos a un nivel más superior, es el nivel de los ventrículos laterales. Entonces, lo que vamos a ver nosotros son los dos ventrículos laterales, con las astas anteriores y las astas posteriores, ¿no? Todas ellas tienen líquido cefalorraquídeo. Dentro de ellas vamos a tener el plexo coroideo, que tiende a calcificarse, sobre todo a este nivel. Van a ver que van a poder encontrar imágenes hiperdensas acá, ¿no? Que son calcificaciones, ¿no? Que son estructuras vasculares, por así decirlo. Y a este nivel, ¿no? Si nosotros hablamos de parénquima cerebral, vamos a tener a los lóbulos frontales, ¿no? Lóbulos frontales, miren, los parietales, ¿no? Parietales a cada lado, parietales, y posterior, yo hago como una pequeña línea, eso ya vamos a ir aprendiendo en nuestro taller, ¿no? Vamos a tener a los lóbulos occipitales, ¿ok? Entonces, miren, de esta manera, si nosotros seguimos esta sistemática, ya hemos aprendido a identificar todos los lóbulos, ¿no? Todos los hemisferios cerebrales, hemos podido ver el cerebelo, hemos podido ver las estructuras que contengan líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Dudas y preguntas hasta acá? ¿Quedó claro? Ok, si quedó claro, nadie me responde, yo empiezo a preguntar. A ver, dime, Edgar. Doctora, disculpe, ¿podría repetir la parte que no me quedó muy clara, la parte que usted mencionó al comienzo?
al comienzo de anatomía radiológica, el primer nivel. Usted mencionó que déjeme recordar un momento, del artefacto de endurecimiento. ¿Cuáles son las causas? Ok, el artefacto de endurecimiento, cuando dos estructuras óseas están continuas, ya están continuas, hay un reflejo entre estas densidades y te van a crear bandas radio opacas, disculpen, hipodensas. Ya miren, acá voy a retroceder un poquito. Esto es el artefacto de endurecimiento. Miren, los dos huesos pletrosos están bastante cerca y continuos y dan un artefacto que estas bandas hipodensas que interrumpen, por ejemplo, el parénquima del tronco encefálico, la visualización. Ese es un artefacto de endurecimiento, ¿no? Entonces, por este motivo es que el tronco encefálico, lo ideal es que se evalúe por resonancia, también les dije. Miren acá, entre el hueso frontal derecho, miren acá, ¿no? Del hueso frontal, casi yéndonos para el parietal, miren acá, estas estructuras óseas que están continuas, miren cómo me dan bandas hipodensas que no me permiten evaluar. Por eso que son artefactos, algo que no existe, pero sin embargo es un problema para evaluar nosotros la indemnidad del parénquima cerebral. Y así como hay artefactos de endurecimiento, hay artefactos de movimiento, el paciente se mueve, les explicaba que el paciente tiene que estar estático, ¿no? Y a diferencia del anterior, acá hay bandas hiperdensas, ¿no? Miren acá, tampoco me permite evaluar el parénquima cerebral, ¿no? Miren cómo se ve interrumpido. Y tenemos un tercer artefacto que es el artefacto metálico, miren, ¿no? Entonces, ¿qué son los clips metálicos, los dispositivos endovasculares, sobre todo para neurismas, que nos dan estas líneas como en sol radiado, miren, ¿no? Hiperdensas e hipodensas, miren, como un sol, ¿no? Que tampoco me permite evaluar las estructuras. Yo no podría ver nada de lo que está acá. Esos son artefactos. Y el último, lo que les decía, el volumen parcial, ¿no? Estructuras que simulan algo, pero que en realidad no existen. Simplemente hacemos un corte, ¿no? Y probablemente este es el borde, la región más superior del hueso petroso. Sí, Edgar, ¿quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Ok, Sheila Caterín, por favor, a nivel del primer corte, porque hemos visto 3 niveles de cortes, ¿no? A nivel del primer corte, ¿qué estructura vamos a evaluar? ¿Te acuerdas? A nivel del tronco cerebral. ¿Qué estructuras vamos a evaluar? Doctora, no están los accidentes para que autorice todo. No están los residentes, doctora. Nenita, correcto. Un ratito, Anel, un ratito, por favor. Ok, dime, Anel. Ya, doctora, a nivel del primer nivel vamos a evaluar la cisterna supracelular, donde vamos a poder identificar los lóbulos frontales, el lóbulo temporal y también vamos a poder identificar em, el cuarto ventrículo. Ok. Y la cisterna perdón, la prolongación más que nada temporal de los ventrículos. Ok, de las astas, ¿no? Las astas posteriores de los ventrículos. Ok, y el cerebelo, ¿no? Entonces, miren ese primer nivel. Muchas gracias, Anel. Muchas gracias, ¿no? Entonces, recuerden eso. En el segundo nivel, Paolo, ¿qué evaluamos en el segundo nivel?
Paolo, ¿estamos por ahí? ¿Te recuerdas que evaluamos a nivel del segundo, en el segundo nivel? Ok, María Isabel, ¿podrías recordar qué evaluamos en el segundo nivel? Sí, doctora, principalmente los ganglios basales, como las cabezas del núcleo caudado, núcleo lenticular, la cápsula interna, externa, Ok, perfecto, y, cápsula bueno, interna. ajá, y puede ser parte del cerebelo también puede ser. Ok, ¿y por qué es importante evaluar los ganglios basales? ¿Qué patología es más frecuente a este nivel? Si más no me También lo equivoco, ¿qué? si más no me equivoco, los ACVs. Ok, perfecto. Esa es la causa, ese es el motivo. Muy bien, gracias María. Y por último tenemos el nivel más alto de los ventrículos laterales y a ver, vamos a pedirle a Carmen Anel. No, ajá, Alison, por favor, ¿podrías decirnos qué evaluamos en el nivel más alto? Sí, doctora. Podemos ver más que nada los ventrículos laterales, los lóbulos frontales y los lóbulos parietales. También ¿qué más? Acá, esta parte posterior, ¿qué lóbulo El sería? occipital. Occipital, correcto, occipital. Muchas gracias, Ale. Entonces, recuerden, eso es lo que nosotros evaluamos, ¿ok? Eso es lo que nosotros evaluamos. Perfecto, seguimos adelante. Ok, y así como nosotros evaluamos parénquima cerebral, pues hay ciertos conocimientos que nosotros tenemos que tener, ¿no? Para evaluar el estado del cerebro, a ver, quiero leer un poquito a Edgar, que me ha puesto acá. El estado del cerebro de un paciente con Alzheimer sería mejor una resonancia, ¿no? Hay la tomografía de cerebros se queda bastante limitada para ciertas patologías. Hay signos que se pueden replicar en tomografía, pero lo más indicado es una resonancia. Ok, vamos acá, volvemos. Entonces, cuando nosotros evaluamos igual una tomografía, podemos encontrarnos con las estructuras óseas. Y dentro de las estructuras óseas, miren el nivel que nos permite evaluar, o sea, tanto que nosotros, o sea, nos permite tener una adecuada evaluación del sistema óseo, de tal manera que nosotros podamos ver, miren, la calota, la tabla externa, la tabla interna, el diplo o sea, la estructura interna, ¿no? Nos permite evaluar las suturas, los surcos, ¿no? Las suturas, ¿no? Y es importante reconocer la existencia de estas porque hay una sutura frontal, hay suturas frontoparietales, parietotemporales, ¿ok? Parietooccipitales, y es importante, ¿por qué? Porque nosotros nos podemos confundir con fracturas si no las sabemos reconocer. Entonces, recuerden, las surcos y cisuras, o las suturas, disculpen, son, miren, ondeadas, mientras que las fracturas son líneas rectas, son lineales, ¿ok? Entonces, eso como alcance. Las fosas craneanas, tan solo para recordar, miren, estamos acá a nivel de la cisterna supracelar, tenemos la fosa craneal anterior, donde están los lóbulos frontales, las fosas craneales medias, donde están los lóbulos temporales, y la fosa craneal posterior, donde está el cerebelo y el tronco, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y en el medio, pues nosotros tenemos a la fosa pituitaria, donde está la glándula pituitaria, que es un corte inferior a la cisterna supracelar. Ya es un corte inferior a la cisterna supracelar. Ok. En cuanto a las meninges, ¿qué son las meninges? Pues las meninges son capas que van a rodear tanto las estructuras como el parénquima cerebral como el borde interno de la calota craneana,
¿no? Entonces, nosotros dentro de las meninges tenemos a la dura madre, que es la capa más externa, la que va a estar justamente pegada hacia la tabla interna del hueso, del cráneo, ¿ok? Tenemos el aracnoides, que es una capa que está bastante cercana a la dura madre, un espacio subaracnoideo, ¿no? Que va a estar entre las surcos y circunvoluciones, ¿no? Y que va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo y a través del cual van a estar pasando las estructuras vasculares, ¿no? Y la pía madre, que es una capa muy delgada, que es la que va a rodear al parénquima cerebral, a todo el parénquima cerebral, ¿ok? ¿No? Entonces, miren, esta es la tomografía y pues el líquido cefalorraquídeo se ve hipodenso, ¿no? Miren cómo se ve, bastante hipodenso. Y las meninges pues no se ven, son tan delgadas que nosotros no las vamos a poder ver. Sin embargo, es importante conocer que este espacio existe porque cuando hablemos de hemorragias subaracnoideas, pues vamos a ver que este espacio hipodenso se convierte en áreas hiperdensas, ¿no? El sangrado es blanco, ¿no? Hiperdensas. Otro de los pliegues que tenemos que conocer, pues, es el tentorio, ¿no? El tentorio, ¿no? O la tienda del cerebelo, que no es otra cosa más que la prolongación de la dura madre, o sea, de estas meninges, ¿no? Y que se van a extender a través de los huesos petrosos, ¿no? Y que se van a representar como imágenes hiperdensas lineales muy delgadas. ¿Ok? También es importante reconocer que son espacios que contienen líquido cefalorraquídeo y que acá también cuando se vuelvan muy hiperdensas y gruesas, pues hay que pensar que estamos ante una hemorragia subaracnoidea. La tienda del cerebelo separa las estructuras del parénquima cerebral del cerebelo, o sea, después de la tienda del cerebelo hablamos de la fosa posterior. ¿Ok? Entonces separa del tronco y el cerebelo. La hoz del cerebro es otra vez otro repliegue de estas meninges, pero que están en la línea media. ¿Por qué es importante saber que existe? Se presenta como una imagen hiperdensa lineal, menos de 2 milímetros, ¿no? Y es importante porque esta divide a los lóbulos frontales, al parénquima cerebral, en derecho como izquierdo, ¿ya? Y tiene que ser simétrico. Pues tiene un significado clínico debido a que si hay desplazamiento de esta línea media hacia un lado, hacia el otro, es porque existe un efecto de masa. Y cuando existe un efecto de masa es porque algo está ocupando ese espacio, ya sea una hemorragia, un sangrado, ya sea edema o ya sea una tumoración, ¿no? Entonces, algo que ocupa en el lado derecho que desplaza la línea media hacia la izquierda. ¿Ok? Y también tiene bastante significado clínico porque puede crear, o sea, nos puede ayudar a identificar herniaciones. Los giros y surcos son pues estas prominencias que se entran hacia el parénquima cerebral, ¿no? Giros son pequeños, surcos son más profundos, ¿no? Y que contienen líquido cefalorraquídeo, que en pacientes jóvenes son menos evidentes y a medida que van pasando los años se van pronunciando y se van haciendo mucho más evidentes. Las cisuras, sobre todo la cisura interhemisférica, ¿no? Que está pues adyacente a la línea media, ¿no? Que nos permite, que contiene el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Nos permite dividir al parénquima cerebral tanto en derecho y izquierdo. Otra de las cisuras es la cisura de Silvio, que ven que es como más o menos un tenedor acá, que es importante porque es un signo donde yo voy a aprender a reconocer tempranamente signos de hemorragia. Déjenme pasar acá un ratito, de ACV isquémico, disculpen, ¿no? Entonces, a ese nivel, lo que yo voy a encontrar son ACVs isquémicos, ¿no? Entonces, miren, acá tiene la forma de un, ¿se ve mi puntero? No. Ok, ahora sí, ¿no? Entonces, miren acá, no tiene la forma de un triángulo, como de una tenaza, ¿no? Como de una tenaza, ¿no? Miren acá también,
¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado porque justo acá, justo a este nivel es el lóbulo de la ínsula y es uno de los signos más precoces donde yo tengo que ver ACVs isquémicos tempranos, ¿no? Entonces miren acá qué bonito cómo se ve la cápsula interna, ¿no? La rodillita se ve bastante clara. Los ventrículos son espacios llenos de líquido cefalorraquídeo, existen dos, derecho e izquierdo, tienen dos astas anteriores, dos astas posteriores, en las astas posteriores están los plexos coroideos, ¿y qué son los plexos coroideos? Las estructuras vasculares, ¿ok? Que en edad adulta, pues, se empiezan a calcificar, ¿no? Entonces, es bastante conocido. Pueden haber causas de calcificación precoz, ¿no? En pacientes jóvenes sí, pueden existir. Así como hay los ventrículos cerebrales, van a haber... ¿por qué es importante también? Porque como tienen líquido cefalorraquídeo, son los primeros que se dilatan cuando estamos, tenemos causas de hidrocefalia, ¿ok? El tercer ventrículo, miren acá este espacio que contiene líquido cefalorraquídeo hipodenso, ven acá que está al costado de cada tálamo, ¿no? Tiene comunicación con los ventrículos cerebrales y con el cuarto ventrículo, ¿no? Esto también es importante. El cuarto ventrículo es este espacio que contiene el líquido cefalorraquídeo que va a separar al tronco cerebral del cerebelo, y también tiene comunicación con el tercer ventrículo y los ventrículos cerebrales. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo empieza a girar alrededor de todo el cerebro, ¿no? Las cisternas basales, lo que les decía, la cisterna supracelular, existen muchas cisternas, sobre todo esta de acá, y es importante porque rodea estructuras del tronco, ya les dije, arteriales, venosas y también nerviosas, ¿no? Estructuras nerviosas. Y cuando hablamos de parénquima cerebral, siempre hablamos de sustancia blanca y de sustancia gris. Entonces, también es importante que aprendamos a reconocer cuál es la sustancia blanca y cuál es la sustancia gris. Pues miren acá, la sustancia blanca, acá es como que un poco contradictorio, y es que la sustancia blanca se ve hipodenso. Ya es central, siempre la sustancia blanca es central y se ve en tomografía hipodenso, y la sustancia gris es periférica, la que está rodeando a los surcos y circunvoluciones, y se ve blanca. Entonces, al revés, la sustancia blanca es hipodensa y la sustancia gris es hiperdensa. Y van a escuchar diferenciación córtico-medular o córtico, ¿no? Subcortical es corteza, la que rodea pues a los surcos y circunvoluciones, la que está adyacente, ¿no? Esa es corteza, y subcortical es este espacio donde está la sustancia blanca, ¿no? Entonces, miren, siempre hay una diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. ¿Ya? Tiene que existir esta diferenciación. Cuando se pierde esta diferenciación, ¿no? Y la sustancia gris deja de ser blanca, o sea, se pone más hipodensa, entonces hay que pensar en signos de ACV isquémicos, ¿no? Entonces, miren, esa es la sustancia gris, miren, ¿no? Lo que les adelantaba, ¿no? Son líneas hiperdensas, ¿no? Miren acá, líneas hiperdensas adyacentes a los surcos y circunvoluciones, ¿no? El lóbulo de la ínsula es la parte del parénquima cerebral que está adyacente a la cisura de Silvio, ¿no? Este es el lóbulo de la ínsula, ¿no? Entonces, miren, ¿y por qué es importante? Pues su significado clínico nos da signos radiológicos precoces de ACV isquémico, ¿ok? ACV isquémico. La cápsula interna, ya les había mostrado, la cápsula interna tiene una forma, ¿no? Como de boomerang, tiene un asta anterior, una rodilla y un asta posterior. ¿Y por qué es importante la cápsula interna? Porque a través de la cápsula interna, nosotros, o sea, esta de acá están irrigadas por ramas o estructuras vasculares, ¿no? De las arterias cerebrales medias, ¿no? Y a través de acá nosotros podemos ver, por ejemplo, pequeños infartos cerebrales, ¿ok? Por eso es importante. Por eso le decía que estas zonas de acá son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos traduce ACVs isquémicos. La corona radiata no es otra cosa más que la sustancia blanca, ¿no? Que rodea a las astas anteriores de los ventrículos cerebrales,
¿ya? A todos los ventrículos cerebrales, anteriores y posteriores, ¿ya? Entonces, a eso se conoce como corona radiata. El cuerpo calloso, que lo vamos a ver sobre todo encima de los ventrículos laterales, ventrículos cerebrales, es bastante importante. ¿Por qué? Porque se encuentra en la línea media, va a estar compuesta por una rodilla anterior, posterior, ¿no? Y porque nos permite la comunicación del lóbulo frontal derecho con el lóbulo o el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ok? De un lado a otro. Entonces, puede pasar la comunicación o la información a través de ella de un lado a otro. Por eso es bastante importante. La fosa posterior, lo que yo les decía, miren, acá está el tentorio, estas líneas, ¿no? Estas líneas que son prolongaciones de la dura madre, ¿no? Entonces, miren, la fosa posterior contiene a la médula y al cerebelo. Y miren, este es el cuarto ventrículo. Yo les decía, este espacio del que contiene el líquido cefalorraquídeo que separa al tronco encefálico del cerebelo. Miren, este espacio triangular, ¿no? Que es esto de acá. ¿Ok? Entonces, estas son las estructuras que componen la fosa posterior. Existen ciertas calcificaciones que se van a dar de manera fisiológica, sobre todo en pacientes mayores. Entonces, ¿qué se calcifica? Se calcifican los plexos coroideos, que ya lo dije, porque son estructuras vasculares. Se calcifica la glándula pineal, miren, que está en la parte terminal o más distal del tercer ventrículo, ¿no? Se puede calcificar la hoz del cerebro, ¿no? Y se pueden calcificar los ganglios basales, ¿ok? Esto es muy frecuente en pacientes adultos mayores y es fisiológico, ¿ok? Entonces, hasta ahí algunas estructuras claves que ustedes tendrían que conocer o saber para poder identificar algunos signos radiológicos patológicos en tomografía cerebral. Y ahora vamos a entrar un poquito para ver, ya, perfecto, ya aprendí qué es lo normal, ya aprendí cómo, ¿no? Algunos signos radiológicos, ¿no? Algunas estructuras anatómicas importantes. Entonces, ahora ya tengo un algoritmo para evaluar, pero ahora, ¿cómo evalúo? ¿Por dónde empiezo en sí? Entonces, ¿no? Ya tengo los 3 niveles, pero ¿qué es lo que evalúo en cada nivel? Entonces, en cada nivel tenemos que evaluar las asimetrías, la existencia de sangre, ¿no? Evaluar el parénquima cerebral, ¿no? Los espacios con líquido cefalorraquídeo y las estructuras óseas. ¿Ok? Entonces, miren, cuando hablamos de asimetría se van a recordar sobre la línea media. Esta línea, ¿no? Es el tentorio, ¿no? Esta línea. Y esta debe dividir al parénquima cerebral derecho e izquierdo. Miren, esto es lo normal. Miren acá. Y esto debe ser como un espejo. Todo lo que hay en el lado derecho tiene que haber en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces empiezo a comparar, ¿no? Empiezo a comparar parénquima. Primero parénquima cerebral, parénquima cerebral, parénquima cerebral. ¿Y qué pasa acá? Miren cómo yo encuentro acá imágenes hipodensas que no están acá, ¿no? Entonces, miren, esto es un ACV isquémico, ¿no? Esta hipodensidad, ¿no? Entonces, miren cómo, porque yo lo he comparado a través de la línea media, ¿no? O este ejemplo de acá, miren, la línea media acá y empiezo a comparar. Esta vez voy a comparar ya no el parénquima, también en los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué este asta anterior izquierda es más delgada que el derecho? ¿No? ¿Por qué? Porque algo a este nivel, miren, está causando que esto se desplace, ¿no? Entonces, miren, acá hay un área de sangrado. Miren, áreas hiperdensas. Le dije, todo lo que sea hiperdenso, ¿no? Es sangrado. Y acá hay una gran hemorragia subaracnoidea, ¿no? Miren acá los surcos y cisuras y estas hemorragias subaracnoideas a predominio del parénquima cerebral izquierdo, ¿no? Entonces, miren, y yo puedo detectar esto con más facilidad. ¿Por qué? Porque he visto que esto está de menor tamaño, está colapsado y tengo que buscar las causas que han provocado esto, ¿no? Todo lo que es hiperdenso es sangre, ¿no? Siempre y cuando descartamos que no pertenezca al hueso, ¿no? Entonces, miren acá, miren la cisterna supracelular que se supone que tiene que tener líquido, ¿no? O sea, hipodenso, miren cómo está blanco, ¿no? Miren acá la cisura de Silvio, miren,
blanco, ¿no? Entonces, esta es una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Miren acá, miren esta zona, como yo veo, tengo el núcleo lenticular en la cabeza del núcleo caudado izquierdo, ¿no? Miren, hiperdenso. Pues es un hematoma de los ganglios basales izquierdos, ¿no? Sangrado. Y miren acá, esta es la famosa hematoma subdural, ¿no? Entonces, miren, acá está la tabla ósea, ¿no? Y miren acá, imágenes hiperdensas, ¿no? En parénquima cerebral, que es un hematoma subdural. Y se recuerdan que había una ventana subdural, pues esa ventana subdural hace que nosotros lo identifiquemos mejor esto, porque anula el hueso y anula el parénquima cerebral, resaltándonos solamente el sangrado, ¿no? Entonces, miren la simetría, ¿no? Miren la simetría, el asta anterior, ¿no? Miren, son asimétricos. Miren cómo yo no veo, está prácticamente colapsado el asta posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿No? Después que he visto que sea simétrico, después de haber descartado que hay imágenes hiperdensas, pues evalúo el parénquima cerebral en sí, ¿no? Entonces el parénquima cerebral y empiezo a descartar lesiones o imágenes hiperdensas e hipodensas o isodensas. Miren hasta acá, ¿no? Hiperdenso, ¿no? Entonces esto es una imagen, ¿no? Una calcificación de una lesión, ¿no? De una tumoración en parénquima cerebral. O puede ser esto, miren acá una imagen hipodensa, ¿no? Esto debido a un ACV isquémico, ¿no? Miren. O miren acá que es isodenso, o sea, es igual que el parénquima cerebral, pero miren cómo hay líquido, o sea, hay áreas hipodensas alrededor, que no es otra cosa más que el edema periférico por una tumoración, una lesión a este nivel del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar lesiones hiperdensas, hipodensas o isodensas. Evaluar los espacios que contengan líquido cefalorraquídeo, miren acá, los ventrículos, ¿no? Miren cómo están muy prominentes, miren acá, miren en este corte o en este de acá. Miren el tercer ventrículo, cómo ha crecido, ¿no? Miren acá el tercer ventrículo, ¿no? Entonces, por una hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia, ¿no? Y por último, tengo que evaluar las estructuras óseas. Para eso yo tengo que evaluar mi ventana ósea. Miren, acá esta es una ventana parenquimal. Y si yo le pongo la ventana ósea, miren cómo yo puedo identificar que la lesión está a nivel del hueso. Es una lesión lítica, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Ahora, existen estas pequeñas prominencias, ¿no? Que están sobre todo en la tabla interna, que son fisiológicas y son las granulaciones de Paccioni. Son las estructuras vasculares que han erosionado la tabla interna, que hay que saber que son normales. Son normales, ¿no? Entonces, miren acá. Y acá lo que les quería mostrar, miren, este es un paciente que tenía un traumatismo, ¿no? Y este paciente de acá que tenía un traumatismo, ¿no? Miren, yo le hago una ventana ósea, disculpen, y miren cómo yo puedo identificar la fractura. Esta fractura que acá no era visible, ¿no? Entonces, acá lo veo porque estoy en mi ventana ósea, ¿ok? Entonces, utilicemos siempre las ventanas de acuerdo a las estructuras que nosotros queramos ver. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Dime, Alison. Doctora, ¿cómo podría, o no sé si se puede hacer diferenciar a un ACV isquémico o hemorrágico en capaz una tomografía? Claro que sí, se puede evaluar. Un ACV hemorrágico, como su nombre lo dice, sangre. Y la sangre, ¿cómo se ve? En el parénquima cerebral lo repetí varias veces. ¿Cómo se ve? Hipodenso. Hiperdensa, sangre hiperdensa, blanco, ¿no? Y el ACV isquémico, también lo mostré, es Hipodenso. gris, oscuro. Entonces, cuando tú veas lesiones grises, es ACV isquémico, y cuando tú ves lesiones blancas, es ACV hemorrágico. Doctora, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, Ok, doctora. ok, si no hay preguntas, voy a salir de acá, de esta pantalla, y voy a ver si abro
el otro que es resonancia de cerebro. Ok. Y ¿se ve? Creo que no Se se ve la ve. diapositiva donde nos hemos quedado, doctora. Ok, voy a cerrar esta ventana. No guardar. Voy a volver a compartir mejor otra vez. Denme un momentito. Voy a pasar esto acá. Ok, perfecto. Dejo de compartir. Muy bien. Y vuelvo a compartir la otra ventana, que es esta. Ok. ¿Me confirma si ha cambiado? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Ok, déjenme acá porque si no, no las veo. Si me preguntan, no las voy a poder leer. Déjenme cambiar esto. Ok, acá. Muy bien, ahora sí. Y pongo esto de acá. Ok, perfecto, jóvenes. Entonces, realmente ya hemos visto cómo se ve la anatomía por tomografía, no va a cambiar mucho por resonancia magnética, ¿ok? El cerebro o las estructuras anatómicas no cambian, pero sí la forma de visualizarla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta segunda parte de la clase? Es conocer la anatomía radiológica normal en imágenes en estudios de resonancia magnética, ¿no? Cuáles son los cortes que se van a utilizar y algún algoritmo que me permita a mí identificar las patologías de forma mucho más fáciles. A ver, todos sabemos que la tomografía evalúa bien el parénquima cerebral y el hueso, pero también tenemos que saber que así como lo preguntó Edgar, ¿no? Hay estructuras que no se pueden evaluar de manera homogénea, de manera más amplia con la tomografía. Para esto utilizamos la resonancia magnética, ¿no? Entonces, miren, la resonancia magnética nos da mayor nivel en la morfología de las estructuras del parénquima cerebral, ¿no? Me da mayor resolución. ¿Ok? Entonces, yo le voy a hacer una resonancia a aquellos pacientes que por tomografía me he quedado corta, como por ejemplo aquellos que tienen artefactos en la fosa posterior, el tronco cerebral, les he dicho que se ve por resonancia magnética por los artefactos que se pueda tener. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas? Múltiples. Se ve mejor el parénquima cerebral, puedo utilizar secuencias que me permiten identificar ciertas estructuras, ¿no? No hay radiación, la resonancia magnética no da radiación, ¿no? Pero ¿cuáles son las limitaciones? Es mucho más prolongado el tiempo para hacer. 2, es mucho más caro, no es tan disponible en el mercado, ¿no? Lo siento mucho, una pequeña guerra de felinos acá. Estoy en el hospital. Bueno, volvamos. Los pacientes pueden ser claustrofóbicos. Si los pacientes son claustrofóbicos, pues una tomografía demora 5 minutos en realizarse. Una resonancia magnética demora 20 minutos, 40 minutos, ¿ok? Entonces, si eres claustrofóbico, obviamente te vas a asustar. Como es un gran imán, si tú tienes dispositivos metálicos, sobre todo de hace 30 años, no te lo vas a poder hacer, ¿ok? Y hay que tener en cuenta eso, hay que tener bastante en cuenta eso. Felizmente, una vez más, de acá a 30 años, ¿no? Ha avanzado mucho estos dispositivos metálicos y estos son compatibles con resonancia magnética. Existe un algoritmo de estudio que es muy similar al anterior, revisar los datos, las 5 preguntas que ya sabemos, quién, dónde, cómo, por qué, ¿no? Si es la primera o no. Hay que revisar la calidad del estudio y en resonancia vamos a ver protocolos. Existen protocolos, secuencias T1, morfológico, T2 para ver líquidos, ¿no? Y FLAIR que se va a utilizar para ver líquidos patológicos.
¿no? Y el tercer paso, recién la evaluación anatómica. Y estos son todos los protocolos que se utilizan acá, ¿no? Vuelvo a repetir, T1, ¿no? En axial, sagital y coronal. A diferencia de la tomografía, esto no se reconstruye solo, se van a dar cuenta, o sea, son cortes que ya te dan específicos, ¿no? La tomografía te dan un volumen y tú puedes ponerlo en corte coronal, axial, sagital, pero la resonancia no, ¿no? El T2 para ver líquidos fisiológicos y patológicos, ¿no? El FLAIR para ver líquidos patológicos, la secuencia de difusión que lo vamos a utilizar más adelante y el ADC para ver, por ejemplo, ACVs isquémicos precoces, lesiones, identificar lesiones neoplásicas, ¿no? Y hay otras secuencias como, por ejemplo, el T2 estrella, SWI, también lo llaman, o SIWI, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, o también conocidas como susceptibilidad magnética, que nos permite identificar sangrado, ¿no? Entonces, todos estos son los protocolos que se utilizan. ¿Y le podemos poner contraste? Sí. ¿A qué secuencia? Al T1. ¿Ok? Al T1. Los cortes, igual, axial, coronal y sagital. Y estas son las secuencias. Existen 3 secuencias básicas para el cerebro. T1, morfológico. Y si ustedes se dan cuenta, en T1, pues la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris periférica es gris. ¿Ok? El líquido cefalorraquídeo en T1 es hipointenso, miren, es negrito, ¿no? Hipointenso, ¿ok? Eso es lo importante que tenemos que aprender. En T2, la sustancia gris y la sustancia blanca casi no varían mucho. Dime, María Isabel. Doctora, creo que no se está viendo que está cambiando de PPT. Ok, gracias por avisarme. Yo ya estoy prácticamente en la tercera o cuarta diapositiva. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está cambiando? Yo sí lo tengo. Voy a volver a compartir, ¿ok? Ocultar, voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla. La pantalla 2, compartir. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctora. Doctora. Ok, muchas gracias. Miren, la cuarta, quinta diapositiva. Ok, los planos de corte. Axial, coronal y sagital, ya los conocemos y estas son las secuencias. 3 secuencias básicas, T1, T2 y FLAIR. En T1, miren, la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris que está periférica es gris. ¿Ok? El líquido cefalorraquídeo es gris, o sea, hipointenso. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Esto es lo que nos interesa. ¿Ok? En T2, la sustancia blanca, ¿no? También es isointensa. No, la sustancia blanca ya no es hiperintensa, sino es hipointensa. Miren, se hace más gris. En T2, miren, la sustancia blanca es hipointensa y la sustancia gris es hiperintensa, ¿no? Entonces es todo lo contrario a lo que hemos visto. Y el líquido cefalorraquídeo ya no es gris, sino es blanco, hiperintenso. ¿Ok? Miren el líquido cefalorraquídeo que está, lo que hemos visto, ¿no? En los espacios aracnoideos, miren, blanco, ¿no? Y en FLAIR, que es una combinación de los dos anteriores, miren, es lo mismo, la sustancia es un T2, pero lo que yo he anulado es líquidos fisiológicos. Entonces, miren, el líquido cefalorraquídeo se ve gris. ¿Cuál es el objetivo? Determinar cuál es el líquido patológico. Por eso es que anulan todo lo que son los líquidos fisiológicos. ¿Ok? Esas son las 3 secuencias que nosotros y ustedes se tienen que recordar. Y existen otras secuencias, como por ejemplo la susceptibilidad magnética, que es para descartar sangrado. Miren acá, este es un cavernoma, que es una malformación vascular, ¿no? Entonces, que yo la puedo identificar muy bien, ¿no? Ok, y esa es una secuencia que la podemos utilizar sobre todo para malformaciones arteriovenosas. La evaluación de la anatomía radiológica también está encaminada en esto. Parénquima cerebral, los espacios líquidos cefalorraquídeo que ya los conocemos, el cráneo, estructuras óseas y partes blandas. Entonces igual miren, 3 niveles, tronco encefálico, miren acá está la cisterna supracelular, pero miren cómo se ve mucho más anatómico todo el parénquima cerebral.
¿no? Se ve mucho, mucho mejor, miren, ¿no? El segundo nivel de los ganglios basales, miren, ¿no? Entonces acá están los núcleos caudados, acá tenemos al núcleo lenticular, los tálamos, miren cómo yo puedo identificar el tercer ventrículo, las astas posteriores de los ventrículos cerebrales. Y lo mismo que en el anterior, miren, también tenemos el nivel más alto donde yo tengo los ventrículos cerebrales, ¿no? Y puedo obtener también, miren, el parénquima cerebral frontal, ¿no? Parietal, occipital, ¿no? Entonces, anatómicamente no va a variar. Las mismas estructuras anatómicas. Ahora, pero la semiología es un poco más especial. ¿Por qué? Porque la resonancia nos permite detectar mayor tipo de patologías que la tomografía. Entonces acá, por ejemplo, nos va a permitir determinar si es de localización intraaxial o extraaxial. Intraaxial en parénquima cerebral, extraaxial a nivel del líquido cefalorraquídeo. Puedo identificar el número de lesiones, la forma, y de acuerdo a la señal puedo identificar si es una masa o si es líquido, ¿no? Y podré identificar algunas malformaciones, como hemos visto ya, las cavernomas, edema, atrofia o efectos de masa, ¿no? Entonces, miren acá la localización. Intraaxial cuando está dentro del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, miren, la sustancia prácticamente, sustancia blanca, ¿no? Extraaxial, miren, a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, miren, sustancia blanca y sustancia gris están indemnes. En cambio, acá está dentro de la sustancia blanca, ¿ok? Eso. Puedo caracterizar ciertas estructuras mediante la combinación, o sea, yo tengo que memorizarme esto y saber que el agua en T1 es hipointenso y en T2 es hiperintenso. El hueso, si es que yo sé que puedo tener un tumor que tiende a calcificar, ¿no? Entonces es hipointenso en T1 y muy hipointenso en T2. Entonces, si yo tengo los dos, esto es hueso. Músculo es gris intermedio, casi no utilizamos mucho, pero sí está como referencia. Podemos tener tumores que tengan componentes grasos, ¿no? Es hiperintenso, por ejemplo, en T1, hipointenso en T2, ¿no? Algunos ligamentos o tendones, ¿no? Siempre son hipointensos, ¿no? Y la sangre, mira, la sangre, ¿no? Sobre todo en estado subagudo, o sea, más o menos, pues, agudo, o subagudo, días 4, 5, 7, miren, es hiperintenso en T1 y en T2. Sobre todo la sangre, porque nos va a poder permitir si estoy, o sea, a qué días estoy desangrado. Miren acá, si yo tengo un sangrado hiperagudo, o sea, dentro de las 12 horas, miren, permítanme un ratito que mi laptop está poniendo un aviso de que déjenme un ratito, un segundo, me está dando un aviso de que tengo que enchufarla, que ahorita se apaga. Voy a hacer un cambio acá, unos minutitos. Nos falta ya minutitos para terminar, pero igual no voy a hacer que se me apague. Ok, perfecto. Muy bien, ahora sí. Entonces, miren acá, ¿no? Entonces, en un estado hiperagudo, o sea, dentro de las 12 horas menos de un día, mira, es isointenso en T1, hiperintenso en T2. Agudo de 1 a 3 días, hipointenso en ambos. Subagudo precoz de 4 a 7 días, hiperintenso en T1, hipointenso en T2. Subagudo tardío, hiperintenso en ambos. Y si es crónico, más de 14 días, es hipointenso en ambos. O sea, yo viendo esto y comparando, yo podría decir en qué estadio del hematoma estoy, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que me da. Lo otro, miren cómo yo puedo ver a través, por ejemplo, del T2, el edema de la lesión. Miren, en un T1 yo tengo acá una lesión, una tumoración isodensa en la sustancia blanca, ¿no? Pero si yo le pongo un T2, miren cómo yo puedo identificar el edema vasogénico que está haciendo la lesión. ¿Ok? Entonces, esto me va a ayudar. Me permite identificar el número exacto de lesiones, la forma, si es ovoide, esférica, lineal, la señal, porque si yo sé que es hipointenso, pues esto es contenido de masa, no es un quiste, sé que es una masa, que es un contenido sólido, ¿no? Y anomalías que lo asocian como el edema, el efecto de masa o algunas lesiones que provocan atrofia. ¿Ok? Hasta acá, dudas y preguntas.
¿Todo quedó claro? Sí, doctora, todo claro. Ok. Un neuroblastoma, claro, me permite identificar, por ejemplo, un neuroblastoma, porque yo hago la comparación de las señales, ¿no? Como les digo, ¿no? De las señales en resonancia magnética. Entonces, la resonancia ya me ayuda, ya no es como tomografía, sino la resonancia me puede inclusive ayudar a identificar el nombre de las lesiones, ¿ok? El nombre de las lesiones. Muy bien, jóvenes, entonces, damos por finalizada la clase. Por favor, hay un grupo que todavía no ha expuesto, que está pendiente de publicar su caso clínico, que es del Casimiro Ulloa, ¿ok? Lo voy a aperturar el día de hoy. Por favor, avisar a sus compañeros, a la delegada, ¿no? Igual le voy a escribir que lo voy a aperturar el día de hoy y vamos a dar 72 horas para que puedan participar, ¿ok? Entonces, no se olviden, voy a escribir igual a la delegada. Eso les quería decir el día viernes, pero salimos tan rápido y estábamos tan complicados que me olvidé. Bueno, jóvenes, entonces doy por finalizada la clase. Nos estamos viendo este día viernes en las aulas, en el campus, para ver nuestro tema de patología de tomografía, tomografía o rayos X abdominal. Dejo de compartir. Dejo de grabar.